Este Shabbat tendremos el zehut, el mérito de comenzar Be'ele Shemot Bnei Israel Abaim Mitzrayma et Yaakov Yishu Beit Tomah. Estos son los nombres de los hijos de Israel vinientes a Mitzrayim junto con Jacob. Cada hombre con su familia, con su casa, llegaron, quiere decir, con sus hijos y sus esposas. Chumash Shemot es un desafío realmente importante en todo lo que representa la conformación de quien será, en definitiva, el Am Israel, el pueblo de Israel. Rabbi Moshe ben Nachman introduce el libro de Shemot con una pequeña introducción, pero no solamente pequeña, sino fundamentalmente muy jugosa, muy suculenta, muy hermosa. Y vamos a tratar de compartirla y explicarla, porque también necesitamos explicar cada una y una de sus palabras o de sus pensamientos. Dice el Ramban, Ishlima Katuv Sefer Bereshit, Sheu Sefer Hayetzirah, Behidush Haolam Beyetzirat Kol Notzai. Concluyó el escrito del libro de Bereshit, que es el libro de la creación, en la renovación del mundo y la creación de todo ser creado. Ubemikre ha-avot kulam. Y en los sucesos de los patriarcas todos, que son, en síntesis, una suerte de creación para sus simientes, para sus descendientes, dice, porque todos los acontecimientos que han pasado a los patriarcas son Siurei Devarim, es una suerte de mostrarnos un gráfico de todos ellos para insinuarnos y darnos a saber sobre el futuro que les habría de deparar a ellos. Y después de que concluyó el mundo de la creación, comenzó un libro con respecto al tema del Maase Abba min ha-Remazim hahem. Dice, la acción insinuada de todas las acciones que devinieron de los patriarcas. Benitiahed, Sefer Be'ele Shemot. Y entonces viene ahora para mostrarnos los Maase Avot. Eso es lo que explica el Ramban. Maase Avot significa la obra de los padres. Así como el mundo de la creación, dice el Ramban, habla sobre la creación del mundo, la obra de Dios, pero también nos está hablando de los sucesos que acontecieron a los patriarcas. También ahora inauguramos un libro, Be'ele Shemot, donde todo aquello que fue insinuado de la vida de Abraham, de la vida de Isaac y de la vida de Jacob, ahora cobra fuerza, ahora cobra forma y se cumple en última instancia aquello que dice la Gemara, el Talmud, Maaseh Avot Siman Labanim. La obra de los padres es una señal para los hijos. Ahora estamos en el libro de la señal, parecería ser, pero dice que la particularidad del libro Be'ele Shemot es con respecto al tema del primer galut que fue decretado en forma explícita, y el Rambam se refiere, por supuesto, al momento que Dios hizo un pacto con Abraham Avinu, el pacto llamado Brit Ben Abetarim, el pacto entre las partes, donde allí le hizo ver en un sueño profético que su descendencia sería esclava en una tierra que no sería de ellos, donde serían torturados, donde serían discriminados por espacio de 400 años. Dice Ramban, todo lo que vinimos viendo desde la historia de los patriarcas viene a condensarse en este galut primero, pero también dice en la geulá de ese galut. Por eso el Ramban llama al libro de Shemot Sefera Galut Vea Geulá, el libro del exilio, pero también lo llama el libro de la redención. Dice Belajen, y por eso empezó otra vez el libro de Shemot a mencionar los nombres de todos aquellos que habían descendido a Egipto y su número, a pesar de que ya todo eso había sido mencionado. Y nos dice en el libro de Bereshit, capítulo 46,
casi ya en la finalización del libro. O sea, ¿por qué? Porque ese descenso allí fue el principio del Galut. Porque ese mismo descenso, dice Ramban, en ese mismo descenso, haz Ujal. En ese momento comenzó el Galut. Difícil la realidad del Ramban, obviamente, pero que nos lleva a entender que él no está hablando de la realidad que hablaron los Fajamim, que no hubo esclavitud hasta que murieron todas las tribus en Egipto. Ese es un concepto. Pero el concepto es cuando empezó el Galut. El Ramban está explicándonos no cuando empezó la esclavitud, es cuando empezó el Galut. ¿Y cuando empezó el Galut? Él se adelanta a decir, empezó del momento que descendieron a Egipto. Y por eso empieza el libro de Shemot hablándonos de estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto junto con Jacob, cada hombre con su familia. Veiné a Galut, dice el Ramban, y he aquí que este exilio, dice, no habrá de terminar, no habrá de completarse hasta el día que ellos retornen a su lugar, pero no solamente que retornen a su tierra, sino que ellos retornen a la ma'alá, a la virtud, a las cualidades de sus padres, o sea, de sus patriarcas, de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando salieron de Mitzrayim, dice Ramban, a pesar de que salieron de la casa de esclavos, todavía llevaban dentro de sí la consideración de que eran golim, que eran exiliados, porque estuvieron en una tierra que no era de ellos, estuvieron completamente perplejos en el desierto. Perplejos quiere decir descarriados, estaban completamente sin orientación a nivel espiritual. Y cuando llegaron al monte Sinaí e hicieron el santuario móvil, el Mishkan, y retornó el santo bendito él, y ahí hizo reposar su presencia entre ellos, entonces, recién entonces, ellos volvieron a las virtudes de sus patriarcas. Ese era el secreto que tenía atesorado Dios sobre sus tiendas. Y esos son la Merkabá. Quiere decir, ellos son ahora, como los patriarcas lo fueron, la Merkabá. Eran el carruaje de Akadosh Baruj Hu, de la presencia divina. Y entonces dice Ramban, entonces recién, en ese instante, Har Sinai se consideraban Geulim. Hay un juego en las palabras del Ramban. Hasta ese momento eran Golim. Y a partir de ahora eran Geulim. Golim son los exiliados, los Geulim son los redimidos. Prácticamente son palabras idénticas. Tienen una diferencia sola, que hay una Aleph incorporada en la palabra Geulim. Y por lo tanto dice, este libro de Shemot, para darnos una visión integrativa, dice Beashlimó Inyan Mishkan, este libro de Shemot, ¿con qué termina? Las últimas 5 perashiot del libro de Shemot, Terumá, Tetzaveh, Kitizá, Vayakel, Pekudé, las últimas 5 perashiot, dice, todas vienen a cerrar, a complementar el tema del santuario móvil, el Mishkan, y estando la gloria de Akadosh Baruj Hu, obviamente repletando ese lugar siempre, así lo explica la última perashá del libro de Shemot, la palabra, la perashá de Pekudé. Así es como da la introducción, obviamente, el Ramban acerca de nuestro inicio. Por supuesto, todos los comentarios del Ramban son siempre generadores de una explicación mayor todavía, y por eso dice Be'ele Shemot. Por eso empieza diciendo Be'ele Shemot. Estos son los nombres. ¿Por qué? Porque
la Torá quiere contarnos a nosotros y lemanot, contabilizar el tema del Galut desde el momento que descendieron a Egipto. Ve'ele Shemot Bene Israel Abaim Mitzrayim. O sea, desde ese momento que dice la Sagrada Torá, vinientes a Egipto, ahí empezó el Galut. Dice, y por eso empieza con ese detalle. No es una reiteración nada más, sino que viene a marcar el tiempo del Galut. Me'ed Ritetam le Mitzrayim, desde el momento que ellos descendieron a Egipto. Porque entonces dice Galú Berrosh Golim, porque ahí ellos fueron el principio de los exiliados, como lo he explicado, como hemos dicho hace unos minutos, y por lo tanto vuelve otra vez al principio de las cosas, que es el pasuk Bechol Zar'o Evi Ito Mitzrayma, como dice el libro de Bereshit en el capítulo 46, cuando se mencionan todos los hijos de Jacob, dice, y a todas su simiente las trajo a Egipto. Y allí está escrito, después de eso, Ve'ele Shemot Bene Israel Abaim Mitzrayim. Ahí también en Bereshit dice lo mismo que acá. Dice, pero ese pasuk Beatzmo, Uye Ejezir Bekan. Es el mismo versículo que está allá, que lo vuelve a traer aquí. Y a pesar de que son dos libros, el relato está unido. Está como entretejido con Vidbarim Baim Zeacharze, como si fuera texto que viene uno detrás del otro, y como mencionó, Benei Yaakov, Katzar, Bibne Banav, Bechol Zaro. Como lo dijo, tanto los hijos de Jacob, así como los hijos, los nietos y toda su descendencia, y todo esto obviamente para mostrarnos cómo ese Galut empezó dramáticamente en ese momento. Y por eso el Ramban es uno de los pocos comentaristas que busca definir todo el tema del Galut en este escenario tan complejo. Y a partir de aquí, obviamente, pasamos a los escenarios propios del libro de Shemot. El Ramban no es que saltea los temas, sino que va a poner acento en el sentido mismo de el Galut. Ya nos dijo cuándo empezó, cuándo empieza la esclavitud. Es la segunda pregunta. Porque al saber de todos los sabios, la esclavitud no empezó sino hasta que murieron todas las tribus. Y el último a morir a los 137 años, o sea que vivió 27 años más que Yosef, fue la tribu de Leví. O sea, Leví, perdón, no la tribu. Leví murió el último. Aparentemente entonces hubo un periodo de gracia que no fueron esclavos. El momento que el Ramban elige como disparador es eventualmente Haba Nitjakemalo. Vamos a ser más astutos que ellos. Dijo ese rey nuevo que se levantó sobre Egipto eventualmente. Y el Ramban dice, puede ser nuevo, puede ser que se renovaron sus decretos. No es el tema. ¿Qué quiere decir Haba? Haba es el concepto vamos. Él como que se suma o quiere sumar también a toda su gente, a todo el pueblo. Y era un gobierno de ese tipo, porque este era un faraón nuevo, obviamente, y Vox Populi, Vox Dei. En este caso, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y entonces, en última instancia, se trataba de actuar de esa manera. Lo primero que dice el Ramban aquí, con respecto, vamos a ser más astutos que quien, que los hebreos. ¿En qué caso? Dice el Torá, Penirbe, o sea que se siga creciendo numéricamente, de allá que Tikrena Milhamá, y será que cualquier posibilidad es posible cuando hay un reino que tiene fuerza o que tiene dinero, que tiene riquezas, va a venir otro reinado y va a querer disputar con ellos la primacía, la superioridad. Puede ser que ocurra una guerra, Benosafgam u al Sonenu, y entonces estos hebreos se van a sumar a los enemigos que van a venir a nuestra batalla. Benilham Banu Be'alamina Ares. Peleará contra nosotros y se irá de la tierra. Este es el planteo que hace el faraón.
Un planteo no muy concreto, porque en última instancia Egipto estaba lleno de pueblos que habían llegado y se habían quedado en ese lugar. Si no, no tendríamos el relato que cuando Am Israel salió de Mitzrayim, lo acompañó lo que se llama Aerev Rav. ¿Quiénes eran el Aerev Rav? Era una multitud de pueblos, Aerev quiere decir una mezcla de pueblos, que eran insondables en cantidad y que los acompañaron en su salida al desierto, que los Jajamín dicen después que son los causantes del becerro de oro. Dice Ramban, Hava Nitjakemalo. Dice, no vio el faraón, ni los sabios, ni sus sabios consejeros, salir a una guerra declarada con la espada contra los judíos. Porque, mire lo que dice Ramban. O sea, si uno quiere disminuir la natalidad en ese pueblo, se sabe lo que hay que hacer. No salió a una guerra declarada con espadas. ¿Por qué dice? Porque esto sería una traición muy grande de herir de muerte gratuitamente a un pueblo que vinieron a esa tierra bajo la orden de quién? Del rey anterior. Claro, el rey faraón que estaba en la época de Yosef. No fue solamente Yosef que dijo a su papá, vengan para acá, sino que el faraón le dijo, dile a tu padre y a tus hermanos que vengan a esta tierra. Entonces dice Ramban, ¿no sería bueno ir a hacer una matanza de civiles que habían sido invitados por el rey anterior? Y también el pueblo de esa tierra no darían permiso a este rey a hacer un acto tan injusto y violento como este, porque el rey, dice Ramban, con ellos se aconsejaba. Y a pesar de que los hijos de Israel eran un pueblo numeroso y fuerte, e hicieron con ellos una guerra muy grande. Pero dijo, ¿pero qué dijo el faraón? No vamos a salir a una guerra declarada. No vamos a hacer el tercer Reich desde un comienzo. No, dice, vamos a hacerlo derech Jochma. Vamos a hacerlo en forma inteligente. Que no sientan el pueblo de Israel que nosotros lo hacemos por el odio que le tenemos. Y de esta manera, dice Ramban, impuso sobre ellos impuestos. ¿Por qué? Porque las personas que viven en un país le suben los impuestos al rey para que, como Shlomo, que tenía grandes cantidades de pueblos bajo su dominio y todos eran tributarios del rey. Y en este caso los hizo tributarios del faraón. Quiere decir incrementar sus impuestos. Dice, y después ordenó en forma oculta a las parteras matar a todos los niños varones a la Ovnaim. A la Ovnaim es en la sala de partos. En la sala de partos. Así es el Ovnaim. Ovnaim era como una silla de piedra. En Egipto se tenía a los hijos en posición sentada, así que no es una novedad del siglo XX, que para tener familia no solamente podemos estar la mujer acostada y pujando, sino que la forma más fácil era estar sentada a la Ovnaim, sobre la piedra, y ahí nacía el hijo. En ese momento que nacía el hijo, ese era el momento para matarlo. Les dijo a las parteras que lo hagan en forma secreta. Dice, ve afilo a Yoledot, dice, inclusive las parturientas no sabían de eso, porque podía ser un accidente de parto. Y después de eso, ordenó a todo su pueblo, como las parteras no dio efecto, dice Ramban, ordenó a todo su pueblo que todo niño que haya de nacer deba ser arrojado al río. Y esto es, o sea, la paradoja de lo que dice el Ramban, que es que al principio no podía echar manos sobre ellos porque no lo iban a dejar. Pero entonces, ¿qué dijo el faraón? Vamos a hacerlo con inteligencia. Se lo dijo para él. Entonces, ¿qué hizo primero? Impuestos. Subimos los impuestos, que paguen impuestos. Y veían que así todos seguían.
Y entonces, ¿qué hizo después? Los niños varones. ¿A quién le dijo? En forma secreta, oculta, a las parteras hebreas. Como no cumplieron su voluntad, pasó la voz ahora que todos los niños serían ser muertos por quién? Al pueblo. Y es Shelor Ratzal Etzavot, y esto es porque el faraón no quería ordenar a los ministros de Tabajim, a Sherlo, que eran quienes eran Sarea Tabajim. Tebaj es la muerte, quiere decir aquellos que eran no los carniceros, sino los asesinos a sueldo. Dice, no quería ordenarles a los asesinos a sueldo de matarlos con la espada del rey o que los arrojen a ellos al río. Pero le dijo esto no a los profesionales que trabajaban para él, estos asesinos a sueldo, sino que se lo dijo al pueblo, dice, cuando cada uno encuentre un niño judío, que lo arroje al río. Esto, ¿saben lo que es? Esto es el hacer que el pueblo se transforme en genocida. Por eso, cuando uno no entiende cuál es la responsabilidad de los polacos, salvando la distancia, perdón, en lo que fue el Tercer Reich y el nazismo, no entiende lo que es la historia. Porque si tú permitiste que eso pase, entonces también sos tú parte de la realidad. Tú fuiste parte de ese pueblo, ¿no? Más allá de que les pese o no les pese. Entonces, el pueblo de los egipcios, si encontraban un niño judío, lo arrojaban al mar, al río. Beimitzak había Yelet el Amelech, entonces si venía, dice el Rambán, y en caso de que viniese el padre de ese niño a gritarle al rey o a quejarse delante del rey o al ministro de la ciudad, le habrían de decir que traiga testigos y entonces podrían hacer alguna venganza contra él. Y cuando fue permitida esta orden del rey, los egipcios buscaban casa por casa y entraban allí en las noches y se hacían como que no conocían y sacaban a los niños de allí. Y por eso fue dicho, veló y ajlá ot atzepinó. Y por eso dice que la mamá no lo pudo esconder nunca más al hijo. ¿Por qué? Porque ya era insostenible la realidad. Ya los egipcios entraban de noche, de día, se hacían pasar por lo que fueran con tal de buscar a los niños. O sea, esto es la persecución dramática, terrible, de lo que nosotros estamos viviendo en lo que fue Egipto. Mamash. Dice, Beniré, dice él, Shamat ze yamim me'atim. El Rambán sigue explicando, tratando de componer este cuadro, diciendo, bueno, esta fue la forma de la persecución. Cuando hablamos de Abadim Ma'inu le Faraó ben Mitzrayim, no quiere decir solamente que fuimos esclavos, que construimos inútilmente lo que la gente piensa las pirámides, no hicieron nada más que 2 ciudades de almacenamiento. Pero Abadim Ainu le Faraó ben Mitzrayim, ¿qué era? Estábamos atados de manos y de pies. No había un pueblo que podía abrir su boca, que se quejaba, que hacía manifestaciones contra el faraón. Nadie podía abrir su boca. Eso es Abadim Ainu. Y por eso dice el Rambán en esta introducción tan extensa al libro de Shemot, Nireh she'amad ze yamim me'atim. Y tendremos que ver que este decreto del faraón se sostuvo por unos pocos días, porque, o sea, era algo nuevo, porque cuando nació Aarón no estaba el decreto. ¿Y Aarón cuánto era más mayor que Moshe? 3 años, nada más. Aarón era mayor que Moshe, 3 años. Y cuando estaba Aarón, dice el decreto, este no estaba. Y cuando nació Moshe, parece ser que se anuló el decreto. Y el Rambán dice esto, o sea, por eso dice que el decreto duró poco. Ulay dice, tal vez la hija del faraón, por tanta piedad que tenía sobre él, dijo a su papá que no siguiera haciendo eso. O cuando se escuchó
que del rey venía la cosa, o sea, ya la gente, no era una cuestión, obviamente, que dependía de, de la gente. O sea, el hebreo miraba al egipcio como ese pueblo que los perseguía, que entraba a sus casas, pero finalmente se dieron cuenta el pueblo de Israel que la orden no venía del pueblo, no era una reacción del pueblo, la reacción era de quien llegaba de la cabeza, llegaba del rey. Y entonces dice, cuando se supo del rey, dice, ahí sí, eventualmente lo anuló, oye allá al pía istagnenut, o que todo esto fue a causa de qué? De la astrología, como dijeron nuestros sabios, dice porque el faraón era un sabio astrólogo, perdón, sabía de todo el movimiento de las constelaciones, de las estrellas, etcétera, y sabía perfectamente cómo eso influye para bien o para mal en las vidas de los demás. Y eso lo vamos a ver más adelante, en la perashá siguiente, cuando veamos con respecto a los niños, por qué no quería que se lleven a los niños. Pero en última instancia dice, Aistagninut, que dibre Rabotenu, como dijeron los sabios, porque toda Itchakmut alehem shelo yodea jamás. Dice, porque toda esta astucia que él empleó es para que no se supiese la violencia con la cual se estaba actuando. Todo lo que hizo, toda esa astucia. Y ese es el sentido de lo que dijeron a Moshe Rabenu, y cuando Moshe Rabenu empezó su gestión al final de esta perashá, la gente recibió más órdenes contra ellos, más trabajo forzado, más tareas forzadas. Y entonces, ¿qué le dijeron? Ibashtem et rujeno, vosotros habéis despreciado nuestro espíritu, habéis echado a perder nuestro espíritu. Latet jeref beyadam. Ahora, ¿qué les dieron en sus manos? No que nos suban los impuestos, les dieron una espada en la mano. El pueblo de Israel lo dijo. Y dice Rambán, qué inteligencia que tiene el Rambán. Y dice que Atayo, Sifu, Besiratamo, ¿sabes qué? Con tu accionar, Moshe y Aarón, ahora van a seguir odiándonos más y van a encontrar algún motivo que nosotros estamos rebelándonos contra el imperio y nos van a matar a nosotros con la espada a los ojos de todos. Ya no lo van a tener que hacer con situaciones de engaño, de embaucación. Esto es la realidad que estaba aquí, delante del pueblo hebreo. Y bueno, por supuesto que el Rambán sigue, ¿no es cierto? Pero más allá de este relato, empezamos a entender que las circunstancias en Egipto eran circunstancias enrarecidas. Y por lo tanto, Moshe Rabbenu vivió una realidad muy diferente, porque el Rambán se refiere a su nacimiento de una manera muy singular. Eh, por supuesto que hay muchos aspectos, pero bueno, quisiéramos tocar dos aspectos separados de la vida de Moshe Rabbenu. El primero de ellos es cuando Rambán dice, Batere oto kitov u batitzpeneu. Dice, nació este bebé. El bebé es NN, como explicaba aquí en los cursos. No tiene nombre. Batere oto. Y lo vio a él. Ni siquiera dice Batere tayelet. Cuando nació Moshe, estamos hablando del nacimiento de Moshe, y lo vio a él que era bueno, batitzpeneu, y lo escondió. ¿Qué dice Rambán? Rambán tiene una explicación aquí sumamente sensible, pero sumamente importante. He sabido que todas las mujeres aman a sus criaturas, a sus hijos, los que son lindos y los que no son tanto. Dice, y todas ellas, tispenena otam bejol y holtam, los van a coger y los van a esconder con todas las posibilidades que tengan. Por lo tanto, no hacía falta que la Torá diga, Batere o Toki Tobu, y vio que él era bueno.
Para toda mamá, todo niño es bueno. Por lo tanto, no hacía falta que dé ese motivo para que lo vaya a esconder. Pero, Perush Atová Azot, pero la explicación de este bien es que vio en él un Tov Mehudash. Ella vio con el nacimiento de este niño un aspecto bueno que se renovaba y pensó que con ese niño le habría de acontecer un milagro y habría de salvarse. Eso dice Rambán. Y por lo tanto, empezó a considerar en sus adentros con su corazón y pensó y pensó y pensó tantas cosas sobre este tema, sobre este niño. Y cuando vio que ya no podía seguir escondiéndolo, pensó que habría de salvarse con otra estrategia. Y entonces le hizo esas canastitas de juncos. Y su hermana se detuvo a lo lejos para que no la reconozcan, para saber, dice el texto hebreo, qué habría de ocurrir con él. Y todo esto, dice Rambán, no es sino una apoyatura para lo que enseñaron nuestros sabios, Kitov U, que era bueno, el bebé ese era bueno, que es Shenitmale Kolabait Ora, porque toda la casa se llenó de luz. Así dijeron, lo dice Rashi. Expliqué en el Ulpan el hecho de que, ¿por qué dice que toda la casa se llenó de luz? Porque cuando nosotros leemos el libro de Bereshit y empezamos a contar las palabras, Bereshit, Bara, Elohim, Eta Shamayim, Beta Ares, Teares, Aita, Tou, Babou, Bejoche, Jalpene Teom, Berruach Elohim, Betajef, Talpene Amayim, Bayomer Elohim, Yehior, Bayihi Or. La palabra que está en el Bayar Elohim Eta Or y todo. Cuando vemos la creación de la luz, se dice de que la luz era buena. La primera vez que aparece la palabra Tov en la creación es cuando aplicada con la luz. Entonces, cuando estás, ¿dónde aparece Tov? No vi otra cosa. La primera vez es que aparece con la luz. Y por lo tanto, dice que a nivel, cuando nació esta criatura, dijeron los Jajamim, la casa se llenó de luz. Es una idea brillante porque estamos viviendo en la oscuridad más plena de Egipto. Y acuérdense que los niños eran sacados de día, pero también de noche. Quiere decir, cuando estaban en la casa ya durmiendo, también de ahí los raptaban. Por eso dice, Belama Sheambru Shaitam Miriam Mitnabet Atidá, dice, ¿y por qué? Porque dijeron los sabios que Miriam era una niña tan pequeña, pero con tanta capacidad, que ya entonces ella había dicho, Atidá y mi shetelet ben shemoshiet Israel. Mi mamá va a dar a luz un niño que va a salvar a Israel. Y por lo tanto, sabemos aquí que todo este concepto es, bueno, la madre no sabía cómo hacer esto. Y después se apoyan en que sabía que algo iba a pasar. Tenía una presunción de que algo iba a pasar. Eso se llama emuná, probablemente. Eso se llama ese deseo de querer que las cosas ocurriesen, porque en la realidad de Egipto todos los varones que nacían morían. Entonces no podemos decir que esto no es una cuestión de emuná, porque si no, era una casualidad, y no era casualidad. Bueno, así es entonces que Moshe Rabbenu será salvado, ¿no es cierto?, de las aguas. Y el Ramban nos dice, Beine Naar Boje. Y aquí, cuando se acercó la hija del faraón, que tampoco tiene nombre, a pesar de que nosotros sabemos el nombre de ella, eso lo dice Dibrea y Amim, no la Torá. Se acercó y vio la canastita y vio un niño que estaba ahí arropado. Y dice, Batiftach Batireu Tayelet, y la abrió y vio al niño, Beine Naar Boje. Y aquí que había un niño que estaba llorando. Este es el detalle que la Torá cuenta de lo que vio Batía. Batajmol alab, y se apiadó de él,
Batomer, y dijo, mi yalde aibrinze, de los niños hebreos es este. Dice Ramban, Kolon Ishma Kenar, la voz de este Moshe era una voz gruesa, y su voz se escuchaba como de un joven. Así dijo Rabbeinu Shlomo, así lo cita a Rashi. Pero dice, los niños tienen voz de niño, dice Ramban, no tiene voz de adulto. Dice, Kvartahu Zebe Amru, dice, ya muchos rechazaron la posición de Rabbi Shlomo Itzhaki, de Rashi, diciendo, tú has hecho de Moshe Rabbeinu Baal Mum. Tú hiciste que Moshe Rabbeinu sea una persona defectuosa, nació con un defecto. Los niños tienen voces de niños, no tienen voces de adultos, ¿no es cierto? Entonces dijeron, Beot, ¿cuál es el sentido que la Torá venga a hablar de lo grueso de su voz? El Rambán no entiende que quiere marcar la Sagrada Torá con esto de su voz tan gruesa. Y entonces dice Bedabar Ajer, Amar Sheayu Ebarab Gedolim Kenah. Otra explicación de los Jajamim era que sus miembros, su cuerpo, era grande como los de un joven. ¿Cuánto tenía Moshe Rabbeinu en ese momento? Tenía 3 meses, nada más. A los 3 meses una criatura no tiene un desarrollo de un cuerpo adulto. Reulay Iskir Zele y Ofió. O tal vez mencionó todo esto para su belleza, porque su ser bueno y su belleza que tenía, ella se apiadó de él, porque reconoció que había nacido hace poco y toda su articulación, todo su cuerpo era muy bonito y todo estaba conformado ya como si fuera una persona, un adolescente. Beoter Najón dice, y lo más concreto, dice el Ramban, para que no demos muchas vueltas con respecto a él, es que expliquemos, dice, lloraba como un niño joven, o sea, como alguien más grande, Beharitzut, con decisión, con zerizut, no dejaba de llorar y por eso se apiadó de él. De Agadá dice, y la leyenda dice, Yelet allá uminagó que nada. El niño que lloraba un niño, pero se comportaba como un adolescente. Vino Gabriel, el ángel Gabriel, palabras del Midrash, y le castigó a Moshe para que llore y llore, y ella se apiade de él. Muy bien, hasta aquí citó todas las fuentes. Rabbi Shlomo Itzhaki, lo que dijeron los Jajamim, lo que dice la Gadá. Y Ramban dice, porque lo bueno es, no que él dice lo que quiere, sino que él primero cita todo lo que rodea toda esta situación, y dice, Bealda a ti, y si ustedes quieren saber mi opinión, dice Ramban, no hay necesidad de todo esto. El niño, desde el día que nace, se llama Na'ar. El niño, desde el momento que nace, se llama Na'ar. Por ejemplo, cuando fue dicho, con respecto al que era después el juez Shimshon, que el ángel le vino a anunciar a la madre y al padre Manoach y a la mujer de él que habría de tener un hijo y que tenía que cuidarse ella de no beber vino, y a ese niño que habría de nacer no le deberían cortar el cabello, dice, Mana hace la Na'ar Ayulad. ¿Qué le haremos al Na'ar que habrá de nacer? O sea, el Ramban dice, Rabotai, en el Tanaj, así como en la Torá, al niño se lo llama Na'ar. No hay ningún problema que sea así. David Así dice que David también buscó al Dios a través del joven. Vaikra Yelet Gadol. Dice, y se llamaba niño y era grande, como fue dicho en Ismael, por ejemplo. Por ejemplo, cuando se van al desierto escapados. Rotzelomar quiere decir, dice Ramban, después de explicar que la palabra Nar es como un niño, Sheuyelet Katan, que es un niño pequeño que tiene 24 meses, nada más. Havdalet Hodashim, que son 2 años,
nada más. Y Kasher Nikmal Mejalab Miyate el To. Dice, porque cuando dejó de tomar el pecho de su mamá, enseguida lo puso donde lo puso. Como dice allí el Tanaj, la Torah, Batinak et bena at gombla oto, betaaleu ima kasher gemalat. Dice, y lo amamantó hasta que concluyó su amamantamiento y se lo dio a la hija del faraón. Entonces, ¿por qué dijo la hija del faraón, Batomer, mi yaldei aivrimze? ¿Por qué dijo de los niños hebreos es este? Dice, ella puso su atención al hecho tal cual era. Ella dijo que a causa de que lo iba a salvar o que no vea la muerte del niño, entonces lo puso allí. Y el hombre egipcio, ¿por qué habría de ser así? Hay quienes dicen que lo vio circunciso. Dice, le sacó la ropa para revisar si era judío o no, y no hay necesidad. ¿Por qué lo salvó? ¿Por qué dijo de los niños hebreos? Porque dijo, Levaabur Itzilotu. Dijo de los niños hebreos, la hija del faraón dijo de los niños hebreos es este, y lo dijo ¿para qué? Con la intención de ¿qué? De salvarlo. Oyeló, Irú, Bemota Yelet, Samu Sham. O que los padres no querían ver cómo moría ese niño y por eso lo pusieron allí. Esa es la valiente de la hija del faraón, que en última instancia viene a salvarlo a Moshe. Bien, bueno, los comentarios en muchas instancias son fantásticos. Vamos a decir uno último, que el Ramban habla fundamentalmente sobre la revelación de Hashem a Moshe Rabenu en la zarza ardiente. ¿Y qué dice el momento de la zarza ardiente? En el momento de la zarza ardiente, la Sagrada Torá dice que a Kadosh se le presenta a Moshe Rabenu en ese lugar. Ine snebo erba esh, quiere decir, he aquí que había un arbusto que estaba ardiendo en el fuego. Dice, ¿cómo es el sentido de arder? Sheaya betoch esh boer. Estaba dentro de un fuego ardiendo. Es decir, el Ramban tiene una idea nueva. Beine sne boer baesh. ¿Qué dice él? En el sentido de que estaba dolek. Dolek es como el fuego que arde, que sube. Sheaya betoch esh boer. El arbusto, el sne, estaba dentro de un fuego ardiente. Umadúa lo iba a sne. Entonces la pregunta que se hizo Moshe, ¿qué era? Si el arbusto ese está en medio de un fuego, ¿qué le tendría que pasar al arbusto? Consumir, quemarse, por lo menos quemarse. Lo dice Isaref Beyahel. Dice, ¿por qué no se termina de quemar? ¿Por qué no se termina de consumir? Las hojas empiezan a achicharrarse y todo se queda en negro y ya no queda solamente un poquito de humo. Y así también lo dice un Keluz. Y entonces dice el Ramban, dice, esa es la pregunta que le cabe a Moshe Rabbeinu. O sea, muchos decían que se le apareció el ángel de la Bat Esh en el corazón del fuego, dentro. Pero el Ramban dice, el fuego estaba abrazando al arbusto. Eso es lo que llamó la atención de Moisés. Porque para cualquier ser mortal, cuando ves un arbusto que está eventualmente ardiendo en fuego, en el poco tiempo va a terminar de consumirse. Y lo que había aquí era que ese fuego era incandescente. Y el arbusto todavía tenía las hojas verdes. Pero ¿cómo puede ser que no se termina de consumir? Dice, y él prueba, dice, un Keluz transcribe exactamente lo mismo. Cuando Moshe ve todo esto, y eso es lo que le llama la atención, porque si no, no se hubiera detenido frente a eso. Él como pastor
estando en el desierto, en un día de verano, podría saber que el calor del mediodía quema lo que fuera y cualquier maderita pequeña se quema, se prende fuego. O sea que Moshe Rabbeinu sabía que eso podía pasar. Pero aquí pasaba de que el arbusto estaba en medio de un fuego y sin embargo el fuego no lo consumía. Y eso le llamó la atención, entonces se quiso Asura Naber. Voy a correrme, a echarme a un costado para ver. Y de repente le dijo, Vayar Hashem Kisar Lirot. Y Hashem vio que Moshe se desvió para ver. ¿Y qué le dijo? Altikrab Alom. No te acerques aquí. Antes que nada. Entonces vio, le dijo, Vayomar, Moshe, Vayomer, perdón, Moshe, Moshe, Vayomer Inel. Y le dijo Moshe, Moshe, y dijo, oye, aquí estoy. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Lo primero que le dijo, Altikrab Alom. No te acerques aquí. ¿Por qué le dijo no te acerques aquí? ¿No le gusta a Kadosh Baruj Hu que la persona tenga curiosidad? Que no quiera verdaderamente saber, conocer, ingresar en el oculto secreto. Porque al final de cuentas, como hablábamos con Jacob el otro día, nos gusta saber siempre lo oculto. Lo claro y lo revelado no nos interesa. Queremos saber lo oculto, más que nada. Entonces, ¿qué le dice aquí Ramban? Una genialidad. Altikrabalón. No te acerques aquí. Lo guía Adain le Mahalató Agdolaban. Todavía no había llegado a su nivel elevado para la profecía. ¿No estás preparado para esto? Eso le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu. Altikrabalón. Recién estaba empezando, aparentemente. Dice, porque en el monte Sinaí, él se acercó ya a ese Arafel, a esa neblina, a Shersham a Elohim, a donde estaba Dios. Ahí no hubo problema. Moshe Rabbeinu ya había crecido lo suficiente en su rol y en su función y en su percepción. Y entonces dice, Bejen Inyan Astarat Apanim. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Cuando Dios le habló y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, etc. Vayaster Moshe et Panav. Vayaster Moshe Panav. ¿Por qué? Dice, ocultó su rostro, dice Ramban, justamente. Shadain lo alá le marbo utmunat Hashem yavit. Porque todavía no había alcanzado el momento en el cual se va a decir sobre Moshe Rabbeinu en el libro de Bemidbar, y la figura, comillas, de Dios habría de ver. Está preparado. Hay momentos y hay momentos. No se nace ya con esa hipercapacidad. Y por eso dice que Amakom Asherata Omed Alav Admat Kodesh Hu. Porque la tierra donde tú estás parada sobre ella es una tierra de santidad. Dice Ramban, a pesar de que estaba lejos de la zarza, porque apenas se acercó para ver, no estaba al lado, estaba distante. A pesar de que estaba lejos, le advirtió sobre esto y tenía que saber Moshe una cosa, que le dijo, Shalne aleja me al regreja, quítate tú calzado. Moshe Rabbeinu no entiende. Y le dijo, Kinitkadesh Kolaar, porque todo el monte ese, a diferencia de todas las montañas que recorría con sus ovejitas, se había consagrado al descender la presencia de Dios sobre la cima de la montaña, lo mismo que pasó en el momento de la entrega de la Torá. Y Moshe Bahar allá, Hisham Alá. Y Moshe estaba en la montaña cuando recibimos la Torá, porque había subido allí. Vayabó el Hara Elohim Joreba. Y ahora estaba en el mismo desierto y vino al monte de Dios en Joreb. Es el monte Sinai. Al final de cuentas estamos en el mismo lugar. Nada más que en este momento, ¿cómo se lo llama? Har a Elohim. Ahí se presenta Dios. Joreb.
Joreb quiere decir un lugar que estaba completamente seco. Una montaña del desierto, como son todas las montañas del desierto. Y entonces dice el Ramban, Beasne allá Berroya, y la zarza, ¿saben dónde estaba? En la cima de la montaña. Veiné Kuló Kadosh. Y ese lugar era completamente sagrado y tenía prohibido en ese lugar calzar su calzado habitual. Y así dijeron los Jajamim en el Midrash, todo lugar que la Shejinah se revela está prohibido usar el calzado habitual. Será por eso que los Kohanim, ¿no? Mejena Kohanim, los Shimshuba Migdash Ela Yehefim. Así dice entonces el libro de Yehoshua, que hoy, Bezrat Hashem, empezamos a estudiar con las señoras. El libro de Yehoshua dice que los Kohanim no servían a Dios en el santuario, sino descalzos. Y por eso cuando los Kohanim vienen a hacer su brajá en el Bet Knesset, lo primero que tienen que hacer es quitarse el calzado, evocando lo que es el lugar donde estás aquí, es un lugar sagrado. Entonces Moshe Rabenu, que todavía no sabe de Kohanim, que no entiende todavía de Kohanut, entiende de que hay algo ahí diferente. Y por lo tanto, a Kadosh Baruj Hu le indica a Moshe Rabenu lo que le indica. Y lo último que le dice a Moshe Rabenu, he visto el sufrimiento de mi pueblo, que Egipto los somete, y su clamor escuché a causa de sus noxab, de sus opresores, y yadati et mahobar, porque yo sé cuáles son sus dolores. Dice Ramban, le empieza a hablar, obviamente, le empieza a recordar Bemidat Rahamim, con el atributo de esa compasión, la piedad, recordándole la última imagen que él se llevó de Egipto. ¿Qué fue lo último que hizo Moshe? Lo primero que hizo fue matar al egipcio, que estaba hiriendo de muerte. Y lo otro fue tratar de imponer un poco de pacificación entre quién, entre sus hermanos. Y eso fue lo último. Acá Julio dice, eso lo he visto. Viene el revival para Moshe Rabenu, volver 40 años atrás o más. La verdad que el Ramban tiene una posición muy diferente con respecto a los años que Moshe tenía cuando fue y mató al egipcio. Pero bueno, es un sheur más para agregar. Él, según el Ramban, tenía 12 años y se fue de allí, y su exilio fue de aquí para allá, de allí para acá, de aquí para allá. Estuvo nada más y nada menos que 68 años dando vueltas. Y llegó a Midian a los 80 años. Y este es el escenario de Moshe ahora. Casado con un hijo en Midian, pastor de ovejas, y la visión. O sea que hay, bueno, es la explicación del Ramban. Pero le dice Dios a Moisés, y terminamos con esto, Vaered leatzilo, y yo habré de descender, dice Dios, para salvarlo. Dice Ramban, Shenit Galeti alahara zebaesh. El hecho que yo descendí, habré de descender para salvarlo, es el hecho de que yo me he revelado aquí, en esta montaña, en ese fuego. Como dice más adelante el mismísimo libro de Shemot de Matan Torah, Vayeret Hashem al Ar Sinai, y descendió Hashem sobre el monte Sinaí, a causa de que descendió sobre él con el fuego. O, como dice también en el libro de Bereshit, y ahora descenderé para ver si su clamor es como lo dicen, Sodoma y Gomorra, Ukvar Perasti Sodom. Y ya expliqué en aquel momento ese descenso sobre el mundo. No hay cuerpo que desciende,
sino que es la intención. Y por eso le dice, y lo habré de descender para salvarlo al pueblo de Israel. Y bueno, todo esto obviamente le dice, he aquí que el clamor, ¿sí?, del pueblo de Israel yo he escuchado. Y Rambán dice precisamente, le recuerda a Moshe todo eso para que él sepa que ese clamor llegó hasta Dios y que ahora ese Dios quiere compartir ese clamor con Moshe Rabbeinu. Bueno, obviamente el pedido final de Moshe Rabbeinu que se niega es mi anojiki el eje el paró. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Y que habré de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y entonces, ¿qué le responde Dios a Moshe? Cuando le dice, ¿quién soy yo? Dios le dice, Ki eheye imach, porque estaré contigo. Dice Rambán, fundamentalmente en este punto, muchas explicaciones se dieron sobre esto, pero lo más correcto desde el punto de vista literal es que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe dos cosas: que descenderá para salvarlo de manos de los egipcios, de allá Efshar, y también era posible que lo salve de sus manos en la tierra de Goshen en sí mismo o cerca de allí, pero le prometió también que los habría de llevar, obviamente también de ahí, a una tierra que es un lugar completamente diferente, que es el lugar del Kenaanita. Eso es lo primero que le enseñó a Moisés. Lo segundo, dice, Moshe Rabenu enseguida temió de las dos y le dijo, ¿quién soy yo que habré de ir al faraón? Yo soy una persona de las más bajas entre los seres humanos. Soy un pastor de ganado y él es un gran rey. Y se le voy a decir a él, abandonar al pueblo todo, le va a matar. Como dijo también Shemuel, y escuchará Shaul y me matará. Dijo, y más dijo, mi anojí, ¿y quién soy yo que habré de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Mitzray, como me estás diciendo tú, para llevarlos a la tierra de Canaán? Porque un pueblo sabio y entendido es ese pueblo, y no me van a considerar a mí para ir detrás de mí a una tierra de grandes pueblos y que son mucho más fuertes que ellos, como tú dijiste, llevarlos a una tierra buena y ancha en lugar del Canaanita. Porque la salvación de la mano del faraón no depende de ellos. Si va a escuchar el faraón, seguramente va a alivianar su yugo sobre ellos y los va a salvar. O tal vez los eche de su tierra contra su voluntad. Y más aún, porque ellos mismos van a escuchar a toda persona diciendo eso. Dice, ellos mismos van a decir eso. ¿Quién no quiere salir de una abodá kashá, de una tarea tan forzada como esta? Pero aliyá leer esa Cananí, pero salir de Egipto es una cosa, pero ir a la tierra del Cananí no me van a escuchar por ese lado. Dice, vejen allá a Dabar. Dice, y así fue la cosa, que hubo una guerra entre los pueblos, guerras entre ellos. Kashá aleem mitjilá, beatzov, upagdatam mimena, bemitzrayim, bomidbar. Dice, el temor de ellos era la guerra, tanto en Egipto. Y entonces dice, Zotiratosh el Moshe Rabenu mi paró, upagdatom mehem. Este es el temor que tiene Moshe Rabenu del faraón y el miedo que tiene del pueblo judío. Beashtehem, Anahu Kadosh Baruj, y sobre las dos les respondió Dios y le dijo, no tengas miedo del faraón porque yo estaré contigo para salvarte y esta será la señal para este pueblo que yo te he enviado hacia ellos. Cuando saques a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en esta montaña. Y desde entonces, cuando lleguen allí, van a recibir sobre sí el servir a Dios e ir detrás de sus mitzvot. Y entonces creerán también para ti, para siempre. Como pasa en el capítulo de la entrega de la Torá. Y después habrán de recorrer de cada lugar que tú les ordenes, habrán de ir. Veiné, Nigleiti, Lejama, Arase, y me he aparecido ante ti en esta montaña a través de una llama de fuego, porque así será a los ojos de todo el pueblo cuando ellos vengan a este lugar a servirme a mí. Entonces, esto es todo lo que le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe.
dándole una respuesta diciéndole, ni del faraón tenés que temer, ni del pueblo. A cada uno le va a llegar su participación en cada momento. Y así dice, eh, finalmente, Beinele Moshe, Ot, dice, y aquí que para Moshe hay una señal, para que fin de que no tengan miedo del faraón, porque le prometió que lo iba a salvar. Y para Israel habrán de tener ellos una señal de que no tengan miedo de los pueblos cuando vayan al Har Sinai, porque para salir de Mitzrayim, de Razón paró, por la voluntad del faraón, a un lugar cercano por 3 días para hacer sacrificios para Dios, seguramente van a escuchar y lo van a hacer. Ben Birsonam, Ben Sheloh Birsotam. Lo van a hacer por voluntad o ya sea sin voluntad. Una cosa es salir por 3 días y ese sería el proceso de cambio que tendría el pueblo de Israel, dice Ramban, para poder hacerlo. Pero claro, Kadosh Baruj Hu no está convenciendo ahora al pueblo de Israel. ¿A quién está convenciendo? A Moshe Rabbeinu. Y ese es el gran dilema que ahora se presenta en la Torah. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias. Diskule Shanim Rabot. Hoy nos ocupamos 1 hora del Rambam. Es extenso el Rambam. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Shabbat Shalom y Besorot Tovot. ¿Dónde está? ¿No? Sí. Hablaba de los 3 ministros que tenía el faraón. Bilam, Yitro e Job. ¿Conocido a Moisés en la corte del faraón? No había nacido. Yitro es uno de los que participa del consejo de arrojar a los niños al río Nilo. Entonces, Yitro decide irse. No acepta ese consejo. El que lo dijo fue Bilam, eventualmente. Y Job se calla. Entonces, como él cayó, recibió ese castigo corporal tan fuerte. Y por otro lado, Bilam va a morir después a manos del pueblo de Israel. Y Tro se va al desierto. Se aleja y se va a Midian. Se deja la corte del faraón para no ser partícipe de este infanticidio, ¿no? De este genocidio. No lo podía conocer porque estaba o naciendo o estaba recién nacido. Así que no tenía relación con él. Muchas gracias a todos. Están mandando todos los mensajes. Porque los sacaría incluso en contra de su voluntad, que solo salía un quinto del pueblo. Porque el Ramban no lo dicen los Jajamim, que no